¿Qué tal, mis amigos? Dios les bendiga. Para mí es un gusto estar con ustedes para que juntamente podamos seguir estudiando el libro de Job. Para mí es un gusto, es una alegría estar aquí. Y bueno, vayamos a Job capítulo 19 del versículo 17 al versículo 25. Job capítulo 19 del versículo 17 al versículo 25. Dice la palabra de Dios. Mi aliento vino a ser extraño a mi mujer, y aunque por los hijos de mis extrañas le rogaba aún a los muchachos, me menospreciaron. Al levantarme, hablaban contra mí. Todos mis íntimos amigos me aborrecieron, y los que yo amaba, al fin se levantará sobre él el polvo. Considerando que Dios ha unido a los hombres para que cada uno pueda sostener el otro, y que cada uno pueda tratar de ayudar a su prójimo, y que cuando no podamos hacer ninguna otra cosa mejor, podamos tener la piedad y compasión el uno para el otro. Y si luego ocurre que quedamos desprovistos de toda ayuda, que somos molestados de todas partes y que nadie muestra nuestra humildad hacia nosotros, sino que cada uno es cruel, eso es difícil de sobrellevar. A decir verdad, este es uno de los versículos más hermosos, más consoladores, más fuertes que podemos hallar en el libro de Job. Pero también lleva oculta una de las verdades, lleva puesta muy claramente una de las verdades más fuertes, más grandes y más exactas acerca de la verdad de Dios. Y es que nos pueden despojar de todo, pero aún mi Redentor vive. Ese es el título de esta conferencia, aún mi Redentor vive. Y ciertamente es verdad, nos pueden quitar las cosas, nos puede ir todo mal, todo puede fracasar. Como dijo Habacuc, aunque la higuera no dé frutos y aunque no haya flores en los vallados ni verdura en las hides, y lo podemos traspasar a nuestros días, aunque el banco se quite, aunque los petrobonos ya no funcionen, aunque la política fracase, me alegraré en Jehová. Es decir, que puede pasar lo que sea, puede ocurrir lo que tenga que ocurrir, y con todo yo me alegraré en Jehová, como bien dijo Habacuc. No importa lo que pase, con todo yo me alegraré en Jehová. No importa que ya no haya petrobonos, no importa que ya no haya cosas, con todo, ni vides en los arados, ni la higuera florezca, aunque el dinero falte, aunque todo pase, yo me alegraré en Jehová. Y es por eso que aquí Job se queja de que no hubo ni esposa, ni amigos, ni sirvientes, nadie se apiadó de él, sino que todo el mundo lo rechazó. Y viendo esto deberíamos aplicarlo a nosotros mismos, porque según lo habíamos discutido el día de ayer, Dios permite que los hombres nos fallen y que cada uno se aparte de nosotros para que cuanto antes podamos volver a él. Entonces no te sorprendas cuando tu esposa, tus hijos, tu mejor amigo o lo que sea te esté fallando, porque la idea es que nosotros volvamos a él. Entonces ese siempre va a ser el deseo, ese siempre va a ser el designio, y eso siempre es lo que Dios anhela con nosotros a través de todas las cosas malas que ocurren. Principalmente, es verdad que darnos una lección, es verdad que enseñarnos esto, pero principalmente lo que Dios anhela es que tú regreses a Él y que tú entiendas que Él es tu todo. Entonces te lo vuelvo a repetir, cuando pasen este tipo de cosas, cuando tu esposa, tus hijos, lo que sea, te esté fallando, recuerda que tienes que mirar a Dios. Y si un consejo muy práctico, si tú no quieres que el día de mañana algo te decepcione, algo te llene de tristeza, que eventualmente tiene que pasar porque somos humanos y desgraciadamente tenemos que aprender las cosas, aunque a veces no nos parezcan, pero un muy buen consejo es que de verdad siempre tengas tu mirada en Dios. Hebreos dice, la mirada es puesta en Cristo, porque de lo contrario, los únicos que vamos a sufrir vamos a ser nosotros. De tal manera veamos siempre a Dios. Y mientras el mundo nos sostenga bien, mientras no haya ningún problema en el mundo, ¿cómo vamos a buscar a Dios? He ahí la gran respuesta de que si Dios permitió la maldad. ¿Dios permitió la maldad? Claro que Dios permitió la maldad. ¿Por qué la permitió? Para que Él fuera glorificado y nosotros le buscáramos. Esa es una de las preguntas más grandes, con la respuesta muy clara porque te la acabo de dar, pero el hombre no quiere esa respuesta. El hombre quiere, no, pues es que
Dios iba a hacer esto, Dios iba a hacer lo otro, pero ninguna de esas respuestas son válidas. La realidad es que, sin inventar nuestra teología, Dios permitió una caída de pecado en Edén, Dios permitió que el diablo entrara, Dios permitió toda esta maldad para que su plan de redención, que era el Señor Jesucristo, pudiera llegar hacia ti y hacia mí. Podemos inventar un sinnúmero de cosas, pero eso no tiene ningún sentido hacerlo, porque Dios por eso ha dejado muy claro qué fue lo que es y qué fue lo que no es. Por lo tanto, en esto Él ha sido muy claro. Entonces, algunas veces Dios, queriendo acercarnos así a Él mismo, nos va a dejar sin ayuda. Otras veces, desde luego, que es para humillarnos y recordarnos que no somos nada. Otras veces, desde luego, que es para castigarnos. Pero en este texto nos enseñan claramente, y en el contexto de Job que hemos estado viendo a lo largo de toda esta semana, es que en verdad todo esto ocurre con el único fin de que Dios sea glorificado y de que Job entienda cada día más que Él es su todo. Cuando lleguemos a la conclusión de estos estudios, veremos cómo Job, al fin y al cabo, entiende que Dios debe de ser su todo. Y que cuando Job ya llega a comprender eso, ya no importa lo que pase, él ya entendió que Dios es su todo. Hoy en día vivimos en un mundo en donde la psicología trata de llevarnos a un punto en el que decimos, es que tú no estás completo si no tienes esposa, no estás completo si no tienes hijas, no estás completo si no tienes amigos, no estás completo, y así, ¿no? No acabaríamos hoy, que no estás completo sin coche, no estás completo sin dinero, no estás completo sin trabajo, no estás completo sin una casa gigante en Acapulco, no estás completo sin millones de dólares, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la realidad, mi amigo, es que tú no vas a estar completo hasta que no tengas a Cristo. Y una vez que tengas a Cristo, estás completamente entero, valga la redundancia. Estás completamente completo. Estás completo. Una vez que tengas a Cristo, estás completo. Y tú no vas a estar completo hasta que tengas a Cristo. ¿Y cómo voy a estar completo? Cuando tengo a Cristo. Y si yo no tengo a Cristo, pues no estás completo. Pues es que no me siento completo. Ten a Cristo. Y una vez que tengas a Cristo, vas a estar completo. Y nada te va a hacer falta. Y no vengamos con que es que necesito, es que no. Dios es nuestro todo. Y al tener a Jesucristo, estamos completos. Entonces nuestro Señor así mismo nos quiere instruir en la humildad usando este medio. Y cuando esto ocurra, tendremos que pensar que no somos, como habíamos supuesto, totalmente fuertes, totalmente grandes. Es verdad que el ser humano es muy fuerte, pero también es una realidad que el ser humano llega a un punto en el que dice, bueno, si yo soy tan fuerte, yo soy tan poderoso, nadie me puede derribar. Y Dios le tiene que recordar que sí lo pueden derribar. ¿Y quién lo puede derribar? Él, nada más. Vemos que Job todavía tiene acceso a Dios y que no es desengañado en su intento de querer contender con Dios. Porque vemos que Job todavía tiene acceso a Él. Y es que vemos también que no es desengañado en su intento. Entonces confiemos en esto. Además, seamos instruidos a cumplir con nuestro deber de que con aquellos que están afligidos tengamos ese amor y ese respeto que lo necesitan. Es cierto que nuestro Señor ha designado a la ley para que cada uno tenga su casa, su esposa, y todos comúnmente podemos decir, bueno, voy a vivir la vida solo para mí. Esto sería vivir peor que los animalitos. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a entender que Dios nos ha obligado a ayudarnos el uno al otro. Sin ir tan lejos, en el cristianismo, nosotros no podemos pensar, no podemos creer que yo puedo avanzar solo. O sea, te imaginas, esta mano no sirve de nada si no tiene estos dedos. Y este brazo no puede ir a ningún lado si no tiene este hombro que lo sostiene. Y lo mismo el pie camina y todo. Y te imaginas el pie diciéndole a la pierna, no te necesito. O la pierna diciéndole al pie, no te necesito. Y así lo mismo, ¿no? Las funciones, ¿no? O sea, si yo me aviento de aquí hacia abajo, pues, y caigo con los pies, no pasa nada. Pero si yo me aviento de cabeza, pues, o sea, son funciones que nadie puede usurpar y que, por lo tanto, cada parte del cuerpo tiene una función. Pero todo el cuerpo se necesita mutuamente para funcionar en armonía, y si no, no puede hacer. Entonces, cuando tomamos la actitud del yo puedo, del yo no necesito a nadie, del yo puedo lograr lo que quiera, entonces en ese momento estamos dejando de ser como Dios nos ha mandado, y por lo tanto, aunque no podamos hacer el bien
y quisiéramos ser humanitarios y quisiera hacer esto, estamos separarnos de lo que Dios nos está queriendo decir. Por medio de Job, el Espíritu Santo pide aquí venganza contra nosotros, porque todavía no hay ninguna duda de que Job está agitado por suficientes sufrimientos grandes y excesivos. Todavía era gobernado por el Espíritu de Dios, y especialmente en cuanto a los principios generales, es decir, con respecto a las declaraciones que pronunció, y ya hemos declarado que ellas implican doctrinas provechosas. Entonces notemos que aquí el Señor declara que somos demasiado crueles, y al ver a un hombre y pobre afligido sin tratar de ayudarle, nos alejamos de él. Y también notemos que a veces podemos deducir buenas doctrinas de cosas dichas al estar en las Sagradas Escrituras. Y como Job aquí habla de su esposa, dice: mi aliento vino a ser extraña a mi mujer, aunque por los hijos de mis extrañas le rogaba. Esto demuestra que los hijos deberían de añadir algo de amor entre el marido y la mujer, porque cuando Dios bendice un matrimonio con descendientes, esto debe de incrementar para vivir en concordia. Y esto es algo que la gente que no es cristiana ha entendido muy bien, pero es algo escasamente observado por aquellos que ciertamente deben de ver las cosas con una mejor claridad. ¿Y qué condenación habrá para los creyentes que se jactan de haber sido enseñado a los pobres ignorantes que viven como ciegas? Hay entonces personas que no son cristianas que han confesado que los hijos son como prendas para confirmar mejor el amor entre marido y mujer y mantenerlos en paz y unión. Y por lo tanto, a continuación, Job dice que ha rogado a su mujer por amor de los hijos que había engendrado por medio de ella, y por esto no la conmovió en lo más mínimo. Entonces esto demuestra que es algo contra la naturaleza, y que en esta situación su mujer demostró ser completamente indiferente ante Job. ¿Te acuerdas lo que te mencioné hace un momento? De que decimos: no, es que yo quiero tener es que yo ya quiero casarme y quiero una mujer que me haga los hot cakes y que me dé masajito después del jale, y quiero que me quiera, y todo buen creyente se merece una mujer que la abrace, a una mujer que lo abrace, y que te le lleve el portafolios, que le acomode la corbata. Bueno, vemos que su mujer no fue así con él. Entonces ya por favor vayámonos quitando el paradigma o esa ilusión que dice tanta gente emocionalista, y que estos pensamientos que llegan a tu vida, que llegan a mi vida, y que nos enseñan como de que necesitamos una mujer y necesitamos estar casados y necesitamos estar... No, porque si así fuese, créeme, de verdad te lo digo, créeme, que Dios no haría tanto énfasis a lo largo de los 66 libros de la Biblia, que Él es nuestro todo, y que tú tienes que amar a tu esposa, te quiera o no te quiera, te haga groserías o no te haga groserías, te dé masajito en los pies o no te dé masajito en los pies, te tenga una comida deliciosa o te queme el arroz, te tenga tus aguachiles con tu agua de Jamaica y tus chilaquiles y tus tortillas hechas a mano, o nada más te dé una torta con jamón frío. Tú la tienes que seguir amando, porque no te está preguntando si la quieres amar por cómo te trata, o si la quieres amar si te trata bien o te trata mal. Te está diciendo en la riqueza o en la pobreza, te trate bien o te trate mal, te diga mi amor o no te diga mi amor, te diga groserías o no te diga groserías, te trate mal o no te trate mal, disculpa. Y también lo deja muy en claro: por eso tú eres hombre, y como tú eres hombre tienes que aguantar, y a ella la hizo más frágil para que la cuide. Entonces no querrámonos ponernos como mujeres, cuando por eso Dios nos hizo hombres, para ser fuertes y soportar, y ella no la hizo para soportar, a ella la hizo para ser querida, para aguantar, y por eso la hizo frágil. A ti no te hizo así, y por lo tanto tienes que comportarte como un verdadero hombre, y la amas, te trate bien o no te trate bien, y como sea. Ahora, aquellos que no pueden seguir este orden son amonestados al pasar como si el Espíritu Santo hubiera pronunciado una sentencia explícita contra ellos. Vemos aquí muchos que no tienen una discreción, aunque Dios les ha dado la gracia de tener muchos hijos. Aquí hay un hombre que quisiera vivir con su mujer, y es cierto que el matrimonio en sí ya es algo tan sagrado que una sola palabra tendría que ser suficiente cuando dice: los dos serán una sola carne. Pero para que el hombre considere la unión con su mujer más preciosa que la que tendría con su padre y madre, pero si Dios añade como confirmación sobreabundante de esta gracia que el matrimonio produce hijos, y aún así los hombres y mujeres no se quieren amar por esto. Ahora, como ya lo hemos dicho, este es un asunto muy escasamente platicado entre creyentes.
Entonces debemos sacar provecho de esta palabra, aunque se le menciona solo incidentalmente. A efectos de añadir el mal, Job dice que amigos y los hombres de mi consejo, aquellos a quienes está acostumbrado a comunicar todos sus secretos, se han vuelto contra él. Quizás se han burlado de él, indicando que ya no lo tienen en cuenta, y no solamente lo desprecian los que tenían alguna reputación, sino que también los más insignificantes, los más desgraciados. Job indica en resumen que se encuentra desprovisto de toda ayuda y viendo que sus amigos le han completamente fallado. En segundo lugar, que su vergüenza ha sido su misma categoría, y ciertamente tuvo que decir que su aflicción era tan grande, y viendo que no había nadie que lo reconociera como miembro de la compañía de los hombres, sino que ahora ya estaba más que lo reconociera. Esto es en resumen lo que Job quiere decir. Ahora, como ya lo hemos mencionado, Dios quería entrenarlo por estos medios, a efectos de que nos sirviera de ejemplo. Entonces, si ocurriera nuestro prójimo más cercano fuera nuestro enemigo mortal que nos persigue, aprendamos a volver corriendo a Dios y a sobrellevarlo pacientemente, viendo que a Job le ocurrió antes que a nosotros. Y recordemos también lo que se dice de nuestro Señor Jesucristo, ya que a Él le pertenecen todos los miembros de esta iglesia y del mundo entero, porque Él es el Rey y Señor no de toda la tierra y del mundo entero. Éxodo 20, mía es toda la tierra. El que de mi pan coma, alzó contra mí el calcañar. Esto tiene que cumplirse en todos los creyentes, y por eso el Señor Jesús nos ha mostrado el camino para que no nos sintamos demasiado ofendidos cuando somos conformados a su imagen. Y hemos de ver entonces que todos los golpes notan que los hijos de Dios serán traicionados y perseguidos por aquellos en quienes tenían alguna confianza y aquellos con quienes no han tenido una gran intimidad. Entonces, desde este día, mi amigo, ya no te sorprendas. Déjame darte una noticia. Ya no te sorprendas cuando alguien que tú considerabas muy unido a ti, muy afectuoso a ti, muy amoroso a ti, cuando tú considerabas que esa novia que nunca te iba a fallar te terminó engañando, ese amigo que nunca te iba a traicionar te terminó traicionando, cuando tú pensabas que ese incondicional iba a ser tu incondicional y terminó siendo tu peor enemigo, entonces no te sorprendas, porque si al maestro eso lo hicieron, ¿qué no te harán a ti? Ese es un asunto sumamente difícil y nadie lo puede negar, y cuando experimentemos este mal alcanzará para hacernos perder el coraje, pero ya que nuestro Dios nos ha declarado cómo van a ser las cosas, hemos de pasarlo por alto y someterlo a esta condición. Ahora venimos a lo que Job agrega. Oh, ustedes, mis amigos, tengan compasión de mí, porque la mano de Dios me ha tocado. Es cierto, cuando vemos que Dios castiga a los hombres, debemos de glorificarlo, como lo dice en Apocalipsis: Señor, eres justo. Pero hay una consideración especial en cuanto a Job, y es que Dios no lo castigaba por lo que él había cometido, sino por otro propósito. De todos modos, consideremos cuál hubiera sido el caso si hubiera sido castigado conforme a sus merecimientos. Y cuando veamos a un pobre mal hecho a quien Dios ha llevado a su condenación, debemos ser tocados en nuestro interior, al menos por dos razones. Una es que si cada uno se mira a sí mismo, veremos que Dios tendría que castigarnos con mayor severidad si se complaciera. Por lo tanto, nuestros vicios y nuestras iniquidades deberían hacernos más humildes. Y allí hay una persona pobre, miserable, se ve que Dios la está persiguiendo, es algo horrible. ¿Pero qué hay de ello? Hay causa suficiente para que Dios también me castigue a mí, ¿verdad? Entonces debo de humillarme y debo verme a mí mismo como la persona de aquel. Es que a él lo está castigando por borracho, sí, y a ti por mentiroso, te debería de castigar igual. Ay, es que lo están castigando por lascivioso, ajá, y a ti por chismoso, te deberían de castigar. Ay, es que lo están castigando por soberbio bíblicamente, porque se siente mucho, sí, y a ti por flojo y negligente te debería de castigar Dios. Y ese es nuestro consuelo. Dios lo está castigando. Señor, ten misericordia y ayúdanos a nosotros. Luego veamos a una persona que haya sido extremadamente afligida por la mano de Dios. Sepamos que la misma no solamente fue creada a la imagen de Dios, sino que también es nuestro prójimo, como si fuera uno contigo. Todos somos de una naturaleza y tenemos una misma carne. Pertenecemos a la humanidad, es decir, que procedemos de un mismo origen. Si es así, entonces, ¿no debemos pensar el uno en el otro? Además, veo una pobre alma que va a perecer. ¿No debiera tenerle compasión para aliviarla si eso está en mi posibilidad? Quizás no tenemos los medios para hacerlo. Y estos son dos motivos muy claros que deben de motivarnos a la piedad. Pero entonces, cuando pensemos en nosotros mismos, ciertamente seríamos muy duros, y se lo merece, y dale con todo al borracho, y dale con todo al burlador,
Y si no hemos tenido piedad de aquellos que son como nosotros cuando hemos reconocido, ¿hay aquí una persona formada a la imagen de Dios? Si ella perece, ¿esto nos debería afectar? Es por eso que ahora Job dice, amigos, tengan compasión de mí, porque la mano de Dios me tocó. Tengan compasión de mí, porque la mano de Dios me tocó. Para entender esto, es mejor aún debemos considerar la siguiente declaración horrenda: cosas caen en las manos de un Dios vivo. Y debemos considerarla a qué se refiere. Entonces, cuando vemos algún castigo enviado por Dios, debemos de sentir temor, aun cuando Dios nos esté persiguiendo. Yo estaré en paz y aparentemente Dios no me tocará, y sin embargo, veré cómo castiga a uno, cómo aflige a otro. ¿Esto no es asombroso? Sería por demás despreciable. Por eso dice Efesios 5:6, teman, porque la ira de Dios vendrá sobre ustedes. Lo que está diciendo Pablo, amigos míos, es cómo Dios castiga a los incrédulos y cómo te está guardando a ti y a mí. Entonces debería de saber que es para la instrucción de ustedes, y cuando muestra alguna señal de su ira sobre los montes, notemos entonces esta frase del apóstol decir, cosa horrenda es caer en las manos de Dios. Y cada vez que se ejecute algún castigo, permítanos que esto nos afecte, que esto nos sirva ahora para una instrucción completa, a efectos de apiadarnos de aquellos que sufren diciendo, ay, aquí una pobre criatura, y si fuese afligida por un hombre mortal se le podría dar alivio, pero es Dios quien se le ha vuelto en contra. Y entonces la pregunta es, ¿acaso no nos hemos de tenerle piedad viendo esto? Y si alguien responde diciendo, bueno, ¿acaso esto no sería resistir a Dios si tenemos piedad de aquellos que son castigados por su falta? ¿No sería como querer imponernos contra la justicia de Dios? No. En primer lugar, aprobar la justicia de Dios dándole gloria y honor por lo que hace, y después permitirnos tener un sentimiento de piedad hacia aquellos que son castigados, porque sea como sea, reconocen que la mano de Dios está, y eso ya es un avance muy grande, porque han reconocido, estoy siendo castigado por Dios, es Dios el que está poniendo su justicia, y ahí estamos aprobando la justicia de Dios. Y aunque aprobamos, no permitimos sentir compasión por el malhechor. Cuando un criminal es castigado, no se dice que fue tratado injustamente, ni que hubo crueldad en el juez. Ante tal caso se dice que quienes fueron constituidos para ejercer justicia se perciben de su tarea y ofrecen un sacrificio aceptable a Dios, sentenciando a la muerte del criminal. Y si esto no nos conmueve, es que desgraciadamente no solamente no hay cristiandad, no solamente no hay piedad, no hay ni humanidad en nosotros. Y esta es la base sobre la cual Job pide y exhorta a sus amigos que se apiaden de él. Se dirige especialmente a aquellos que le son más cercanos, porque si Dios bien puso cierta unidad entre los hombres en general, es decir, los ha unido a todos, como ya hemos dicho, y que no deberían de separarse los unos de los otros, Dios nos obliga doblemente cuando tenemos ya sea algún parentesco o algún otro lado. Si las bestias brutas no enseñaran lo que debemos de hacer, si dos bueyes están bajo yugo y uno quiere rebelarse, ambos se atormentarán mutuamente, y si no están dispuestos a trabajar de común acuerdo para luego beber y dormir juntamente, se convertirán en sus propios verdugos. Así es con las personas cuando Dios pone yugo para ayudarles a sostenerse el uno al otro. Entonces notemos que según Dios nos une dándonos los medios para comunicarnos también, y nos compromete el uno con el otro. Ahora finalmente Job dice, yo sé que mi Redentor vive y que al fin se levantará sobre el polvo. Como si dijera, quizá yo sea considerado un hombre malvado y desesperado, como alguien que ha blasfemado contra Dios, tratando de justificarme a mí mismo contra Él. No, en absoluto. Solamente quiero humillarme y descansar debajo de su gracia. Sin embargo, sostengo mi integridad delante de ustedes, porque veo que ustedes solamente proceden con calumnias. Entonces me defiendo de tal manera que tener en cuenta a Dios y a tener mis ojos fijados en Él. Ahora, bien de esto podemos y debiéramos de deducir buenas enseñanzas. En primera, es decir, que no seamos como hipócritas, cubriéndonos delante de los hombres, haciéndoles creer que sostenemos un buen caso, que estamos perfectos, mira, yo estoy bien, mira, exhibámonos como caballeros, mientras que nuestra conciencia nos esté amonestando. Y aprendamos en cambio a examinarnos a nosotros mismos, a conocer nuestros pecados y a humillarnos delante de Dios. Comencemos pues diciendo, ¿cómo yo estoy mismo? Es cierto que podré excusarme fácilmente delante de los hombres, pero ¿de qué me serviría delante de Dios? ¿Esto me aceptaría? No, de ninguna manera. Entonces, por lo tanto, procedamos a recordar siempre cómo
tengamos nuestra esperanza, pero ni tu esperanza ni la mía puede estar en algo cualquiera. Nuestra esperanza solamente tiene que estar en Cristo. Nuestro Señor Jesucristo es el único que respondió el clamor de Job miles de años después. Cuando Job hizo la pregunta, mi Redentor vive. Ahora tú y yo ya sabemos que nuestro Redentor vive, que Jesucristo se levantó de la tumba a los 3 días para darle la salvación a todo aquel que cree. ¿Y tú no vas a ser salvo por tus buenas obras? ¿Tú no vas a ser salvo porque eres buena onda? ¿Tú no vas a ser salvo porque ayudas a la señora a salir del metro? ¿Tú no vas a ser salvo porque te la pasas día y noche en la iglesia? Porque la Biblia nos dice claramente que van a venir muchas personas a decirle en aquel día: Señor, pero yo me la pasaba tocando en la iglesia. Señor, pero yo me la pasaba sirviendo en la iglesia. Hasta el pastor me decía que nadie como yo. Y en aquel día Dios les dirá a muchos: está bien, pero yo nunca los conocí, apartados de mí. ¿Y por qué me dirá apartados de mí si me la pasé día y noche en la iglesia? Si hice muchas cosas, si salvé a la viejita, si me dieron el título del teólogo del año. ¿Por qué? Entonces, porque tus obras nunca te van a salvar. Nada de lo que hagas te va a salvar. Lo único que te va a salvar es el sacrificio del Señor Jesucristo y haber puesto tu fe en Él. Y entender que tu Redentor vive. Creer que tu Redentor, el que te va a quitar todas las culpas solamente creyendo y confiando en Él, y que la razón por la que Él te quita sus culpas, la razón por la que eres salvo y la razón por la que Él te ha redimido es porque tú creíste en Él. Y de ahora en adelante vives enteramente para Él. Y si tú no haces eso, desafortunadamente no tendrás más que enfrentarte al fuego del infierno. Y ese no es el camino que Dios quiere que tú tomes. Él no quiere que tú te enfrentes a ese tipo de cosas. Él no quiere que tú perezcas en el infierno. No hay tal cosa como el infierno social, o el infierno práctico, o el infierno del matrimonio, o el infierno de la familia, o el infierno del trabajo. No hay tal cosa como el infierno práctico, te lo vuelvo a repetir, o el infierno social, ¿no? Pues es que ya no hay que decir del infierno del fuego. Allá el infierno ya es algo más práctico, más social, más tranquilo, más... No, hay un fuego del infierno que está esperando a todos aquellos pecadores que no se arrepientan de sus pecados. Como dice el Salmo 2, o nos postramos a adorar a Dios, adorar al Señor Jesucristo, o nos preparamos para recibir la ira de Dios en el infierno. Pero tú tienes que saber algo. Tú vas a reconocer que Jesucristo es tu Señor y tu Salvador en esta vida para tu salvación, o segundos antes de ser lanzado al infierno. Pero tú vas a reconocer que Él es tu Señor. Te lo vuelvo a repetir. Vas a reconocer que Jesucristo es tu Señor en esta vida y vas a ser salvo. O segunda opción, vas a reconocer que Jesucristo es el Señor y Salvador segundos antes de ser lanzado al infierno. ¿Qué camino vas a tomar? Esa es tu decisión. Solamente yo te puedo pedir, rogar y suplicar que no te equivoques y que entiendas que tu Redentor, el Señor Jesucristo, está vivo para que tú creas y confíes que Él es tu único Salvador. Y por lo tanto, de acuerdo con esto, procedamos, tanto grandes como chicos, a venir a ese juez celestial, Dios Todopoderoso, y que cada uno se presente allí para pedir perdón por sus faltas, y no dudemos de que al acercarnos a Él sinceramente, somos absueltos con Él, por Él, porque lo hayamos merecido, no porque lo hayamos merecido, sino únicamente por su gracia y su misericordia, jamás porque lo hayamos merecido. Somos perdonados y absueltos y salvos únicamente por el sacrificio del Señor Jesucristo, creyendo en Él, en el sacrificio del Señor Jesucristo, y jamás porque tú lo hayas merecido ni yo lo haya merecido. Es por su sacrificio que hoy estamos aquí, que Él te da la salvación si crees y confías en Él, y jamás por nada que hayamos hecho. Entonces, ¿por qué? Únicamente por su gracia y por su misericordia.
Que Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo te bendiga y nos vemos pronto.